El Gobierno no ha sabido legislar durante la pandemia. Es la conclusión a la que se llega tras la decisión del Constitucional de tumbar el primer estado de alarma, que como recordarán fue el más duro y estricto, 98 días en casa. Pero a esto se suma que durante este año y medio no ha sido capaz de aprobar una ley de pandemias, y de ahí que ahora unas comunidades puedan aplicar el toque de queda nocturno y a otra se los tumben los tribunales. La locura legislativa de esta pandemia debe hacer reflexionar a nuestros gobernantes para que ante situaciones como esta nos sintamos todos más protegidos por la ley. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. No habrá toque de queda en Castilla y León. Los servicios jurídicos de la Junta no lo recomiendan, y más aún cuando hasta 2 veces lo tumbaron los tribunales. Mañana el Consejo de Gobierno tomará medidas para atajar los contagios, y todo indica que en algunos municipios habrá medidas más restrictivas en el ocio nocturno porque, claro está, algo hay que hacer. Los contagios siguen descontrolados y hoy superamos los 2.000 casos positivos en la comunidad. Analizaremos con nuestros tertulianos el caos jurídico que está permitiendo que unas comunidades puedan implantar el toque de queda nocturno y en otras no, en función de sus tribunales de justicia. También hablaremos de la delicada situación de Cuba y de las protestas y el levantamiento de muchos cubanos contra el régimen castrista. Tendremos en el plató a un cubano represaliado y exiliado que lleva 10 años en Valladolid, y analizaremos con él la situación de su país. Él es el escritor y director teatral Luis Enrique Valdés. Vamos ahora con la noticia del día. El Tribunal Constitucional tumba las restricciones más duras del Gobierno en el primer estado de alarma, cuando nos confinaron en nuestras casas, y vamos a desentrañar esta sentencia, como siempre, con Ruth García Ribote. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, ¿qué echa para atrás esta sentencia y qué efectos prácticos tiene? Pues lo que admite el tribunal parcialmente del recurso que presentó Vox son los artículos del decreto del estado de alarma que tienen que ver con el confinamiento domiciliario. Recordemos, ese confinamiento tuvo una duración de 98 días. Es decir, esa parte la consideran inconstitucional. El resto lo desestiman, como por ejemplo las medidas excepcionales que se llevaron a cabo en velatorios y funerales, y que también contenía el recurso de Vox. La votación de los magistrados ha estado enrocada. Empezó en el mes de junio y hasta hoy no ha habido resolución. 5 magistrados a favor del estado de alarma y 6 en contra, porque consideran que la figura que el Gobierno tenía que haber adoptado era el estado de excepción. La diferencia entre ambos es que en el de alarma se limitan los derechos y en el de excepción se suspenden o se anulan, y tiene una duración máxima de 30 días. En el aire queda la pregunta de qué va a pasar con las sanciones. Eso lo sabremos cuando salga a la luz la sentencia, que será en los próximos días. Bueno, pues esta misma tarde, hace unas horas, se ha estrenado la nueva ministra de Justicia para analizar esta sentencia, y también ha sido valorada por Santiago Abascal, que, como recordarán, Vox fue el que presentó el recurso de inconstitucionalidad. Sí, el líder de Vox ha afirmado que el estado de alarma fue la mayor vulneración de derechos de la historia y ha pedido la dimisión de Sánchez. Desde el Ejecutivo respetan la decisión del tribunal, pero consideran que actuaron correctamente. Las medidas de confinamiento salvaron cientos de miles de vidas. El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales. Exigir la dimisión inmediata del Gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto, al calor de un estado de alarma ilegal, y para exigir que se indemnice a los españoles que han sido perjudicados por esta suspensión de libertades fundamentales. Mañana se celebra un Consejo de Gobierno importante para tomar medidas restrictivas ante el aumento de contagios, y lo que tenemos ya muy claro, a priori al menos, es que el toque de queda no se va a implantar en Castilla y León. Sí, lo han descartado porque los servicios jurídicos lo desaconsejan. Lo ha dicho esta mañana el presidente de la Junta. Igea también reconoce tener pocas esperanzas en el TSJ, que el TSJ dé luz verde a la medida en nuestra comunidad. Aún así, el vicepresidente es consciente de que algo hay que hacer para frenar el incremento de contagios.
después de la conversación que he tenido con el director de los servicios jurídicos esta mañana, largo y tendido, ese informe va a desaconsejar que podamos solicitar el toque de queda. Tampoco podemos no hacer nada, ¿eh? Tampoco podemos dar el mensaje a la población de que aquí no pasa nada. No podemos estar como las vacas mirando el tren. Y la falta de un marco jurídico, de un paraguas jurídico para todas las comunidades, está provocando pues eso, un caos entre las comunidades autónomas. Unas pueden aplicar el toque de queda y otras no. Sí, vamos a verlo sobre el mapa porque de nuevo se repite el caos jurídico. Autonomías que cuentan con la autorización del toque de queda, hasta el momento solo una, Comunidad Valenciana. Esta medida se ha decretado en 32 localidades, las que mayor incidencia tienen, y va desde la 1 de la mañana hasta las 6. Tiene una vigencia de 14 días. ¿A quién se lo han rechazado? A Canarias. El TSJ de las Islas ha vuelto a tumbar la petición de la limitación de horario. Hay otras 2 comunidades que lo han solicitado a sus tribunales y que están a la espera. Cantabria quiere implantarlo de 1 a 6 y Cataluña también propone un toque de queda por municipios que quiere poner en marcha este mismo fin de semana. De momento no conocen la decisión del TSJ, tribunal que justamente hoy ha avalado las medidas propuestas por el Gobierno. Se limita las reuniones a un máximo de 10 personas y se restringe la concurrencia en los espacios públicos de las 12:30 de la noche a las 6 de la mañana. Además, en estos lugares no se va a permitir ni comer ni beber. Pues menos mal que nos lo explicas muy bien, Ruth, porque esto es incomprensible totalmente. Vamos a ver si lo tienen más claro nuestros tertulianos de hoy. Entiendo que los telespectadores tienen que tener un lío tremendo, sobre todo jurídico y judicial. Guillermo Garavito, columnista de ABC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sonia Díaz, de Europa Press. Buenas noches. Buenas noches. Y Paco Cantalapiedra. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, después de todo lo que nos has explicado, Ruth, de este día trepidante, resopla Sonia, hace puf, buf. Eso que los periodistas estamos a pie del cañón y conocemos muy bien al detalle lo que está pasando. Es trepidante con esta pandemia, porque sí, es que yo tengo la sensación de estar bailando la yenca un pasito para adelante, un pasito para atrás. Llevamos así año y medio ya. Bueno, pues yo os pregunto, ¿esto provoca, no sé si una especie de sensación de indefensión jurídica también a los ciudadanos? Sonia. Totalmente, claro que, bueno, a ver, lo que está, indefensión jurídica no, porque lo que está claro es que los tribunales funcionan, tanto para unos como para otros, igual que aquí se tumbó el toque de queda a las 8 de la tarde en su día, hoy se ha tumbado la decisión del estado de alarma, bueno, se ha tumbado, todavía no conocemos la sentencia, pero bueno. Entonces, la justicia funciona y es una garantía para los ciudadanos, lo que es un jaleo. O sea, ¿cómo explicamos esto a la gente de la calle? Si ya para nosotros que trabajamos todos los días es complicado. Ahora, ¿esto qué supone? Vamos al resultado. ¿Esto qué supone? La gente que se saltó el toque de que el confinamiento, le van a devolver el dinero de las multas. La gente que cumplió se estaba vulnerando sus libertades. La gente que cerró sus negocios, los trabajadores que se fueron a los ERTES. Es que todo eso necesita respuesta. Según los expertos en Derecho Constitucional, esas multas, claro, se tienen que devolver. Los 80 días en casa no te los devuelve nadie. Eso vamos a empezar por ahí. Es importante, efectivamente, que la justicia en España funcione. Eso, al final, da cierta seguridad y cierta confianza en la justicia. Ahora, que lo haga a toro pasado, a mí es una cosa que me preocupa bastante, sobre todo por el dilema que plantea, que es lo que hablábamos antes. ¿Quién va a asumir estas responsabilidades? Porque probablemente esto acabe en un aluvión de demandas colectivas de los hosteleros por todas las pérdidas que han tenido que aguantar durante un estado de alarma que ahora han demostrado no se tenía derecho, y eso al final va a salir de nuestros bolsillos, porque siempre que un político mete la pata o la caga, somos nosotros quien lo paga. Conclusión. Para los políticos, responsabilidades y se irán de rositas como siempre. Paco, ¿crees que esto puede tener responsabilidades políticas o los ciudadanos de alguna forma entienden que era lo que había que hacer en ese momento, más allá de la figura jurídica que al parecer no ha sido la correcta? Pues yo puedo opinar lo que opino yo. Sí, claro, es que tu opinión, yo te pregunto tu opinión. Sí, es decir, ¿qué opinan los ciudadanos? Pues si los ciudadanos opinan, o hay algunos Tú eres un hombre que está muy al pie de la calle, ¿eh? No te creas. Un cronista casi municipal, iba a decir. No te creas. Pues yo creo que esto es un choteo. Es decir, esto yo no entiendo, no sé a dónde nos llegamos. O sea, me pasa con los juicios, los tribunales,
Y las resoluciones, como me pasa con las mascarillas, ya no sé cuál es una y cuál es otra, la quirúrgica, está las higiénicas, las FP2, las FP3, ya no sé cuál me tengo que poner. Entonces, el problema es que dependemos de gente a la que no conocemos y que no vamos a conocer nunca. Es decir, hacen unas cosas que a mí me resultan sorprendentes. Por ejemplo, me resulta sorprendente el gobierno cuando lleva adelante determinadas leyes o determinadas decisiones que no tienen respaldo jurídico. Y dice, pero coño, ¿y vosotros con quién habláis? A eso iba yo, a los asesores. ¿Habláis con alguien? ¿No tenéis asesores? Una situación tan complicada como la que estábamos viviendo. Pero Guillermo, pero es que yo recuerdo, yo conocí bastante de cerca a Francisco Tomás y Valiente, que era el presidente del Tribunal Constitucional, que lo mató ETA, si no recuerdo mal, ¿no? Y yo trabajaba entonces en un organismo público y teníamos un conflicto de no sé qué tipo. Entonces pensábamos llevarlo al Tribunal Constitucional y cenando una noche con Paco Tomás y Valiente, pues mi jefe dijo, oye, ¿cómo ves esto? Me dijo, oye, si lo lleváis mal preparado, pues no vais a hacer nada. Este es un camino prácticamente imposible de saltar si no os lo preparáis como Dios. Oye, era una pregunta sencilla. Es decir, no es la pregunta al juez que se pone de pontifical y dice esas cosas, he dicho. Y dice, ¿cómo he dicho? Paco, te digo una cosa, a mí me dan bastante pena los servicios jurídicos de las administraciones públicas porque lo tienen que estar pasando realmente mal. No, pero somos gente nosotros, preparada. Guillermo, somos nosotros los que lo estamos pasando realmente mal. Pero gente preparada, que yo estoy casi seguro, es más, me jugaría una mano, a que son los primeros que les dicen a los políticos, esto no hay quien lo sostenga, ni el estado de alarma, ni el toque de queda a las 8 de la tarde. Y son los políticos los que se empeñan en decir, esto lo sacamos adelante. Y después asumen responsabilidades, nos aconsejaron. Bueno, hoy se ha agarrado ahora, el ¿qué presidente Alfonso Fernández Mañueco, se ha agarrado los servicios jurídicos para mañana, en teoría, no se aprobará el toque de queda, que sí que quería la consejera de Sanidad. También os pregunto, Sonia, tú que vas a todos los consejos de gobierno y te sabes de memoria ya el semáforo, las medidas... Bueno, no te creas, es imposible aprendérselo porque cambia de un día para otro. Bueno, ¿qué medidas serán las más efectivas? ¿O qué crees que van a aprobar mañana Castilla y León? Yo creo que si queremos frenar los contagios. Pues a ver, harán caso a los servicios jurídicos, como no puede ser de otra manera. No se aprobará el toque de queda y entiendo que se harán medidas tipo cribados masivos, controles exhaustivos de zonas de botellón, poco más. Es que tampoco tenemos... que no restrinjan libertades fundamentales. Claro, que no hay margen para actuar más allá de eso. Pero es que de todos modos, a mí lo que me hace gracia es que esta consejera de Sanidad nuestra va a contracorriente. Es decir, en un momento donde se ve que los contagios los están produciendo la gente joven, que es la que lleva el virus a casa, o sea, siguiendo la trazabilidad, la transmisión del virus, pretende cerrar antes la hostelería, pretende cerrar antes las terrazas. ¿Para qué? ¿Para que esta gente se vaya de casa en casa a organizar las fiestas por mucho toque de queda que haya? Un argumento que explicaba ya era precisamente ese. Para evitar eso vamos a poner un toque de queda y que la gente se vaya a casa y no haya botellones ni se desplace en pleno julio, a 30 y tantos grados a la sombra, la gente se va a quedar a la 1 de la mañana en su casa. No, por favor. Pues ya, pero para eso están las fuerzas del orden. Bueno, yo creo que los toques de queda se han cumplido. Yo creo que en general en ese tema se cumplió en marzo, cuando la gente estaba acongojada. En un primer momento... No sé si ahora con este guirigay jurídico la gente lo respetaría más o menos. Esa es una buena pregunta. Efectivamente, al final lo único que conseguirán es que la gente se subleve y al final la gente joven vaya de casa en casa bebiendo y tengamos un índice de contagios bastante más altos. Esto es con tal de echar la bronca, o tratar de poner en el centro de la diana a la gente joven, ya no saben cómo hacerlo. Y a mí es una cosa que me duele enormemente. ¿Qué grado de culpabilidad, Paco, tienen los jóvenes de lo que está pasando? Los jóvenes que son conscientes, que son prácticamente todos, tienen un grado de responsabilidad alto, muy alto, altísimo. Tanto si se maman en una casa privada como si se maman en cualquier otro lugar público, ¿no? Tienen un altísimo grado y están llevando una sensación de miedo a sus propios familiares y amigos que no se lo merecen, o sea, no nos lo merecemos. Yo no tengo hijos en esa edad, los que tengo ya son muy mayores y el más pequeño de mi familia tiene 8 años, o sea que ese todavía no sale, ¿no? Pero son responsables ellos, exclusivamente. Claro, es verdad que yo me veo a mí mismo
Y claro, digo cosas de gente mayor. Dice, son responsables. Coño, yo tenía 20 años y me mamaba y conducíamos un coche. O no. Es que esto es verdad. O sea, nos hemos mamado. Yo me he emborrachado. Me he caído con un coche al río. Pero no en mitad de una pandemia. Estamos de acuerdo no. Oye, porque no hemos conocido una pandemia. Claro, les ha tocado a esta generación de jóvenes. Desgraciadamente les ha tocado. Pero es que lo que está diciendo Paco es cierto. Es que la gran mayoría de los jóvenes que yo conozco, mis hermanos pequeños que tienen 16, 17 años, han cumplido escrupulosamente, claro sí, y han sido a los que han criminalizado. Y ahora lo que estamos viendo precisamente son que los únicos que lo estaban haciendo mal legalmente eran los políticos. Hay que tener mucha gente. Tampoco creo que se les haya criminalizado. El problema ahora está en la situación de las vacunas. O sea, ¿por qué está más afectado el colectivo joven? Porque no ha llegado la vacuna todavía. Porque no está vacunado, claro. Y efectivamente hay movimiento entre los jóvenes, pero de ahí a que sean irresponsables. Permitidme, es que tengo ya a nuestro invitado. Simplemente me queda una duda. Cuando te caíste al río con el coche, sano y salvo, ¿no? Salimos vivos de aquello. Vale. Pero eres una pandilla buena, pero ¿no? Magullaos. Magullaos, hombre, sí, claro. Sí. Menudo accidente. El único hueso que me he roto fue aquella noche. Vale. No quiero más detalles. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Cuba desde el pasado domingo, algo casi inédito. Miles de personas se han echado a la calle en varias protestas antigubernamentales que se replicaron en muchas ciudades, entre ellas, por supuesto, La Habana. Las manifestaciones derivaron en disturbios, ha habido muchos detenidos, incluso periodistas, como la corresponsal del diario ABC. Y ayer mismo veíamos en directo en una televisión española cómo detenían a una joven youtuber simplemente por contar lo que está pasando. El régimen castrista ha bloqueado las comunicaciones a los cubanos, no tienen acceso a internet y la noticia trágica es que ya hay un muerto, al menos reconocido, pero bueno, todo hay que cogerlo con pinzas porque el apagón informativo que sufre el país comunista no permite contrastar las noticias. Bueno, pues para hablar de esto tenemos al escritor, director teatral y filólogo cubano Luis Enrique Valdés Duarte, que además es el director de la Villa del Libro de Urueña, en Valladolid, aunque quiero dejar muy claro que él está hoy aquí como cubano represaliado y exiliado. De hecho, lleva 10 años en España y solo ha podido ver a su familia una vez porque tiene la entrada prohibida a su país. Muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. A ti, a los tertulianos y a los televidentes. Bueno, ¿qué está pasando en Cuba? ¿Han perdido el miedo los cubanos a tantos años de represión política? Pues algo inédito y sorprendente. Y por fin el cascarón del miedo se ha roto. Creo que es un paso importante, que era un paso necesario para que la comunidad internacional pudiera observar, ahora sí, con ojos más claros, tal como está pasando en este lugar ahora mismo, lo que está pasando en mi país. En estas protestas que estamos viendo ahí imágenes de estos días, ¿qué prevalece más? ¿El hartazgo al régimen castrista o el hambre, la falta de vacunas, la miseria en la que está sumida su país? Creo que lo que ha pasado es que una conjunción de factores han llevado a este estallido social que nos llena de esperanzas. Yo creo que por un lado está todo esto, la carestía, la falta de insumos, la falta de medicamentos. Por otro lado también el pueblo cubano es consciente de toda la represión que hay sobre él, es decir, de toda la coacción y la falta de libertades, ¿no? Ellos lo viven en carne propia, yo lo viví en carne propia y nadie como un cubano sabe en qué consiste esto. Entonces confluyeron un montón de factores. Creo que la pandemia ahora que se ha desmadrado un poco en Cuba y que además se sumaron cortes de electricidad, que se sumó, en fin, cierta negación del gobierno a que entrara una ayuda humanitaria del exterior porque se bastan por sí solos, algo que hizo un país como Italia y Cuba no, Cuba se valía por sí sola. Todo eso se unió y estalló. Yo creo que lo que ha pasado en Cuba es que este vaso lleva 62 años llenándose y el 11 de julio cayó la copa que colmó el vaso. Allí están sus padres, su hermana. ¿Qué le cuentan? ¿Cómo lo están viviendo? Yo no sé si tienen incluso miedo de lo que pueda ocurrir. Están muy desinformados. Hay miedo, pero ¿Están hay viendo esperanza. hoy por internet? ¿Pueden verle? Lo están intentando. Bueno, vamos a ver si hay Sí, suerte. Vamos a ver. Sorteando con VPN lo están intentando. Vamos a ver, creo que lo que pasa es que hay mucho miedo, pero también mucha esperanza. Y ahora lo que más sorprende es esto, que el miedo se ha quebrado y es algo que da mucho vértigo, pero que una vez que das el paso
te sientes muy tranquilo, ¿no? Porque usted ve en esto una ventana, digamos, a la esperanza. ¿Puede caer el régimen castrista o va a quedar simplemente en unas imágenes? Yo no soy adivino, pero creo que esto es una semilla fértil. Es decir, yo creo que esto va adelante, creo que ya no hay marcha atrás, ha cambiado para siempre la manera en que el pueblo cubano se relaciona con la dictadura. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Muchos culpan al bloqueo, al embargo de Estados Unidos con Cuba, de la situación por la que pasa su país. ¿Qué grado de responsabilidad tiene Estados Unidos en todo lo que está pasando? Creo que el bloqueo ha hecho un par de daños apreciables en mi país. El primero de ellos, por supuesto, es un daño tangible en la economía de Cuba. Y por supuesto el bloqueo tenía como objetivo estrangular la economía del régimen a fin de que depusiera su actitud con la población. Porque el bloqueo, hay que aclararlo, es condicional. Es decir, si usted ofrece libertades, si usted deja ser libre a su pueblo, pues nosotros quitamos el bloqueo. Era una manera de coaccionar al gobierno comunista de que hiciera un tránsito hacia la democracia. Y eso, pues por supuesto, provoca un daño directo en la gente. Ahora, creo que el daño fundamental del bloqueo no está ahí, sino en que le ha servido a la dictadura para camuflar, para enmascarar su ineficacia. Es la excusa, digamos. Es la excusa extraordinaria que ha tenido durante todos estos años para enmascarar, como digo, todo eso. Es como decían los griegos, a todas sus bajezas llaman a Afrodita los mortales. Y es que esa dictadura, cualquier cosa que no haga bien, no lo hace bien por culpa del bloqueo. Bueno, el gobierno español, lo estamos viendo estos días, sigue sin hablar de dictadura. Digamos que se ha puesto de perfil cuando se les pregunta por esta situación, pero sus socios de Unidas Podemos lo tienen muy claro. Quiero que veamos lo que dijo ayer la diputada Aina Vidal. Vamos a verlo. Creo que actualmente el gobierno cubano no considero que sea una dictadura, con ello me reafirmo. Bueno, pues hoy hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter, les hemos planteado la pregunta sobre si consideran que el gobierno debe calificar a Cuba como dictadura. La van a ver ahí en sus pantallas, ahí está la pregunta. ¿Cree que el gobierno tiene que calificar a Cuba como una dictadura? Y la respuesta ya la están viendo, es aplastante, es contundente. Un 79% cree que sí, que tienen que decirlo claramente, y un 21% que no. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo está viendo desde España? Con decepción. Porque yo sí creo firmemente que tengo la gran dicha de vivir en una democracia perfectible, pero firme. Y ver que el presidente del gobierno no diga con absoluta firmeza que Cuba es una dictadura, que lo que tenemos ahí es una dictadura, decepciona muchísimo. Y me encantaría pues lanzar desde aquí una pregunta al presidente Pedro Sánchez, y es la siguiente: ¿qué condiciones tienen que cumplirse para que él califique a un gobierno como dictatorial? Si en Cuba el gobierno aboca a la gente a un solo partido, al control extremo de todos los ámbitos de la sociedad, al control de la economía, al control de la información. Es decir, ¿qué tiene que cumplirse para que diga es una dictadura? Decía ayer Pedro Sánchez en una entrevista televisiva que la sociedad cubana es la que tiene que encontrar el camino hacia la democracia. ¿Tienen los mimbres necesarios ahora mismo los cubanos para poder por sí mismos tomar esa decisión, llegar a ser una democracia? Yo tampoco quiero que haya injerencia en las determinaciones que han de tomarse, pero hay que llamar la atención sobre algo. Sí que es importante que la comunidad internacional emplace al gobierno de La Habana a responder con vehemencia y con tranquilidad a las demandas de su pueblo. Es decir, necesitamos que la comunidad internacional, ahora sí que los cubanos se han manifestado, pues apoyen en todo lo posible, tal como está ocurriendo, reitero, ahora mismo en este lugar, dando voz, obligando al gobierno de La Habana desde lo internacional a no responder con este grado de represalias y con este grado
de violencia a unas personas que están simplemente exigiendo algo tan elemental como sus derechos fundamentales. Hoy, por cierto, hemos sabido que un viceministro ha dimitido precisamente por lo que decía usted, por ese grado bueno, de represalias tan tenso y bueno, pues con ciertos golpes que hemos visto en la calle. En fin, ha sido brutal. Sí, tan brutal ha sido que un hombre que ha estado al frente de estas represalias, como es el viceministro del Interior, que es el órgano que se ocupa, y la policía política también, de represaliar a los cubanos, ya todos los que él dio le parecieron, bueno, suficientes ya. Ahora han dado más y entonces ahora él dimite, ¿sabes? O sea, ha dimitido, pero ya ha dado muchos. Después de dar, ¿no? Quiere decir. Bueno. Volviendo a España, ¿sería bueno una posición conjunta de país, un consenso político para, digamos, que no dependa de quién gobierne a la hora de, bueno, pues calificar o ayudar al país cubano? Yo creo que la Unión Europea en pleno, ya que estamos ante democracias muy robustas, debe inmediatamente pronunciarse en bloque a favor de la democracia en Cuba. Y además tomar medidas. Se quejan mucho del bloqueo, pero es que es la única medida contundente contra un régimen de oprobio. Entonces, si hace décadas al gobierno de La Habana comunista, sabiendo ya por dónde iban los tiros, es decir, si se hubiera coaccionado en bloque en los años 60 a nivel mundial, los cubanos fuéramos libres hace décadas. Y yo creo que es el momento de decirles basta, es el momento de decirles el juego se acabó, chicos. No sé si algún familiar suyo, algún amigo ha salido a la calle en estas protestas. Mira, por ejemplo, una gran amiga cubana que vivió en Valladolid muchos años, tomó la determinación de repatriarse, irse a Cuba, a luchar por la libertad de Cuba. Lleva meses sitiada en su casa, no puede poner un pie en la calle. Es Iliana Hernández, es ciudadana española y España no ha movido un dedo para que una ciudadana española que está allí sitiada, presa en su propia casa, pueda ser libre, pueda tener la autodeterminación de expresarse. Tremendo, tremendo. Es muy duro. Cada historia humana de lo que ocurre allí en su país. Tengo aquí a tres tertulianos que están muy interesados seguramente en hacerle alguna pregunta. Paco Canta la Piedra. Sí, bueno, yo más que una pregunta me gustaría mandarle ánimo a los cubanos de allí, pero tengo la sensación de que va a ser una cosa muy larga y muy dura de terminar. Yo he estado 2 veces en Cuba y sí que reconozco que cuando era muchísimo más joven, pues uno veía con cierta simpatía aquel movimiento de los barbudos que acaban con el régimen que era absolutamente corrupto. Lo que ya no me empieza a cuadrar es cuando se convierte en una especie de monarquía que esto lo hereda mi hermano pasa al otro, es decir, eso me parece todo tan triste, tan penoso y tan lamentable, que no es nada en comparación con lo que me provoca saber lo que va a tardar el pueblo cubano en salir de esa encrucijada. Me parece que tenéis una mala suerte. Es decir, bueno, nosotros tuvimos que esperar a que se muriera Franco, ¿eh? Es decir, que aquí también había movimientos desde el año 36 hasta que se murió en el 75 y costó mucho. Pero es que se murió, pero es que esto es una monarquía republicana, vamos, bananera, coño. Es decir, se heredan unos a otros, ¿no? Es inagotable, es inacabable, porque el que llega es joven y tiene ganas de arreglar la calle, ¿no? Es muy preocupante lo que está pasando en Cuba. Ah, y por cierto, y me parece indecente la declaración el otro día de Pedro Sánchez, cuando le preguntaron, ¿cree usted que Cuba es una dictadura? Dijo, España es una democracia. Hombre, mira, vete a tomar... Iba a decir una barbaridad. Así que dijo que Cuba no era una democracia. Ya dijo con eso suficiente, ¿no? Decir, no, pero España sí, España es una democracia. Pero si no te han preguntado por eso, hombre, coño. Luis Enrique. Mira, yo no sé cuál va a ser el camino, pero ha habido 2 hechos importantísimos, eran como escenas obligatorias de esta obra, que era la muerte del dictador, del fundamental, aunque, como bien has dicho, Paco, estamos ante una dictadura sin dictador central,
que ese murió, gracias a Dios, pero el castrismo es como un ente dictatorial que pasó a manos de su hermano y luego al puesto a dedo a Díaz-Canel. Entonces, yo no sé cuál va a ser la solución, pero había dos escenas obligatorias. Una, la muerte del dictador, y otra, que el pueblo se lanzara a la calle. Ese es el inicio del cambio. Tenían que pasar esas dos cuestiones. Ahora, que surja alguien inteligentísimo, mesurado, que sea capaz de poner de acuerdo a tanta gente con criterios adversos, es difícil. Ahora, yo creo que esos líderes deben surgir de una manera natural. Es decir, no deben ser importados, no deben ser construidos, porque estaríamos en las mismas. Entonces, creo que ahora, en este mogollón que se ha creado, debe ir de alguna manera surgiendo aquello. A mí me gustaría que en mi país pasara lo que pasó el 25 de abril del 75 en Lisboa, pero ya no tiene pinta, ¿eh? No tiene mucha pinta de que vaya por ahí. Sonia Díaz. Luis Enrique, yo ante todo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y agradecer el mensaje de esperanza que ha lanzado al principio. Ha dicho que ha habido dos hitos, la muerte del dictador y ahora la salida de la gente a la calle, y eso es importante. Imagino que tendrá en mente que ojalá pronto se solucione todo y pueda volver a su país. Y quería preguntarle en concreto, por las declaraciones también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que ahora los cubanos debían tomar su camino. Usted ha pedido la intervención de la comunidad internacional. ¿Cree que esas palabras fueron afortunadas? Creo que son afortunadas en cierta medida. Es decir, vamos, tirarle un capote a Pedro Sánchez me molesta muchísimo, lo que ha dicho anteriormente, pero creo que efectivamente los cubanos tienen que ellos tomar su camino, pero por ejemplo, ayer Yotuel ponía el ejemplo de, mira, pon que sea una mujer maltratada, que vive con su maltratador, que la golpea, que tal, efectivamente. Es decir, a lo mejor no puedes pues ir allí, cogerlo preso, tal, que sí que puedes, ¿sabes? Desde el internacional, chico, es su problema, es su mujer, chico, mira, tal. Ha puesto ese ejemplo y mira, ¿sabes qué te digo? Que a lo mejor no una intervención militar, a lo mejor no una injerencia, pero lo que decía yo, sí exigirle, sí decirle, mire usted, con usted no hay nada más que hablar, nada más que negociar, hasta que usted no se ponga a dialogar con su pueblo, hasta que usted no responda sin violencia, sin coacción a las demandas de su gente. Y creo yo que estrangulándolos de esa manera, ellos tendrán que, porque solos no se pueden quedar, vamos, ya están bastante solos, porque el mundo entero ha dado, pero ahora pedimos de verdad que se escuche, porque lo que decía antes, es muy difícil que la comunidad internacional se implique en un país donde el pueblo no ha dicho ni mu, porque el pueblo estaba callado, el pueblo estaba aguantando y decía, ¿a dónde qué voy a venir yo de afuera a decirle a usted lo que tiene que hacer con una gente que está callada? Porque claro, argumento extraordinario el que tenían, mi pueblo me apoya. No, mira, tu pueblo se ha lanzado a la calle. Ha dicho que es una construcción desde el Estado Republicano de la Florida. Indecente. No, se ha lanzado todo el mundo. Es decir, no puedes decir ahora que es un grupúsculo, como suelen decir, es un grupúsculo de gente que está financiada, que está tal. Oye, la CIA se ha quedado sin dinero porque han salido millones de gente a la calle. Entonces, mira, esto no es pagado, esto no es organizado, esto ha sido un descontento general. La gente está harta de ti. Y te lo han dicho, lo han gritado bien claro, abajo la dictadura, fuera de aquí. Guillermo, por último. Es verdad que desde nuestra posición, como todos o casi todos los españoles que supongo que opinarán lo mismo, solo queda expresar nuestro apoyo más incondicional a título personal. Pero precisamente hablando sobre la responsabilidad de todas estas democracias occidentales consolidadas, a mí me chocaba mucho ver precisamente ya no tanto el papel de Pedro Sánchez, sino el que jugaba el Ministerio de Exteriores ayer, cuando lanzaba un comunicado que venía a resumirse en lo siguiente. España, como país iberoamericano, sigue con mucho interés y muy de cerca la situación en Cuba, tras los acontecimientos registrados el lunes y a la expectativa de ver cómo evoluciona en el día de hoy la situación. O sea, mayor tibieza
imposible. Como cubano exiliado, que ha sufrido en sus propias carnes las represalias, que su familia sigue allí con la incertidumbre y la preocupación que eso provoca, que lleva residiendo 10 años en España, ¿por qué sopesas que todavía hay estos miramientos con la dictadura cubana? ¿Por qué esta tibieza para expresar una condena firme? Intuyo que es una cuestión económica. Intuyo que tiene que ver con la gran cantidad de capital español que se ha invertido en Cuba y que se invierte. En Cuba hay no sé cuántos Meliás, me explico, no sé cuántas empresas españolas y tal. Hay un diálogo bastante fluido. Los reyes de España han estado allí recientemente. Quiero decir, por eso viene la tibieza, es decir, yo te doy un latigazo, pero tiene cascabeles en la punta, ¿sabes? Y luego te doy una rosa. Y me molesta muchísimo, porque se puede hablar con firmeza, coño. Se puede decirle, mira, para allá. Además, lo que hemos visto, lo que ha visto el mundo entero, ha sido dantesco. Ha sido dantesco. Ahora mismo hay más de 5.000 personas detenidas que han sido sacadas de sus casas, han ido a casa de los manifestantes. Hoy, lo podrán ver los televidentes luego, hoy han sonado un disparo en una de estas detenciones delante de una niña. Han sacado por la fuerza a la gente de su casa y se la están llevando a la cárcel. No se sabe a dónde. A lugares que no saben dónde están, que efectivamente. Ese es el problema. Y es gravísimo. Entonces, si estamos viendo todo eso, creo que la exigencia debe ser mucho más contundente a nivel mundial. Y es lo que exijo, vamos. Pues Luis Enrique Valdés, le estaba escuchando y a la vez estaba pensando que usted vive en Urueña. Es el director de la villa del libro, donde más librerías hay, es el pueblo que más librerías tiene casi de España, ¿no? Qué curioso, ¿no? Un exiliado represaliado que esté rodeado de libros, que digamos que es el símbolo, uno de los símbolos mayores de la libertad, ¿no? Bueno, que siga defendiendo a su país y que, como decía al principio, sea el inicio del cambio. Vamos a ver si es posible. Muchas gracias, José Luis. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Bueno, nuestra prioridad hoy era hablar de Cuba, seguiremos hablando mucho de este país en esta casa. Y ahora nos vamos a la publicidad porque enseguida volvemos con la tertulia. No se vayan, en 5 minutos estamos aquí. Hasta ahora. Las 10 y 10 minutos de la noche, ya saben que siempre estamos en directo. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de agricultura, porque hoy el ministro no ha conseguido esta tarde un gran acuerdo con las comunidades para el reparto de la PAC en el periodo 2023-2027, tal y como esperaba. Y se han emplazado todas para otoño. Una demora que es bienvenida desde Castilla y León, porque así habrá más tiempo para definir mejor los criterios y la letra pequeña de estas ayudas tan importantes y vitales para el campo de la comunidad. Para nosotros conocer el desarrollo de los ecoesquemas era fundamental y eso de alguna manera invalidaba el que pudiéramos tomar un acuerdo definitivo en esta conferencia sectorial. Y así ha sido, porque el acuerdo al que hemos llegado es seguir con nuestro trabajo, continuar trabajando, que es el mejor de los acuerdos para Castilla y León. Bueno, ahora hay nuevos conceptos como los ecoesquemas que decía el consejero de Agricultura, que son los pagos por el cuidado del medio ambiente, mejora la sostenibilidad de las explotaciones. ¿Creéis que están los agricultores de nuestra comunidad preparados para esa nueva forma de cultivar? Paco, no te miro a ti porque me has dicho que no eres de campo, que eres de ciudad. Entonces, Sonia es de Medina del Campo, no sé yo qué decirle. Y como Guillermo Garavito hoy se ha empadronado en La Mudarra, provincia de Valladolid, pues mira, eres el experto. En La Mudarra estarán bastante pendientes de estos, todos los que tienen. Yo creo que para lo que no están preparados nuestros agricultores... Padrón, un habitante más es mucho para un pueblo como... No, que últimamente vamos lanzados en La Mudarra. Creo que este año habíamos sumado 9 habitantes. Eso para un pueblo pequeño es estupendo. Desde hoy uno más. Así que... No, yo creo que para lo que no están preparados nuestros agricultores, ni en Castilla y León ni en España, es para este país de cursis. Porque somos un país de cursis. Hablar ahora de ecoesquemas, como si esto viniera a resolver algo. Que no, que es que el problema de nuestros políticos, desde el Ministerio de Agricultura hasta Europa, es que le van poniendo palabras nuevas a los problemas de siempre, pero los problemas de siempre no les resolvemos por una única cuestión, porque en España somos incapaces de ponerse de acuerdo, son incapaces de ponerse de acuerdo nuestros partidos políticos. Esto necesitaría un pacto de Estado, exactamente igual que la sanidad, exactamente igual que la educación,
Y aquí seguimos, después de muchos años, batiéndonos el cobre por lo pequeño, porque somos un país de cursis. Sonia, yo lo siento ser tan claro, pero es que es verdad. Bueno, se te ha entendido todo, ¿eh? Me alegro mucho. Perfectamente, pero no creo que sea una cuestión de cursilada, sino una cuestión de necesidad y de lo que marca la Unión Europea, ¿no?, para conseguir este tipo de ayudas y poderlo cumplir. El problema está en la indefinición, como bien decía el consejero. Hay que definir más en qué consisten estos ecoesquemas y de qué forma los agricultores se van a poder adaptar o igual ya están adaptados. Hay que tener en cuenta que el 23% de estas ayudas, de las ayudas generales de la PAC, van a ir para estos ecoesquemas. Es un pellizco muy importante, creo que son 1.200 millones de euros que se van a repartir. Es decir, que un productor de cereal, que siembre mucho cereal, tiene que tener una parcelita al lado para sembrar pistachos, por ejemplo. Es un ejemplo que me ha dicho hoy alguien que sabe un poco de esto. Bueno. Y para poner árboles. Yo creo que por tantas hectáreas cultivadas era necesario poner X árboles. Pero yo decía precisamente lo del país de cursis, por una cosa muy seria. Porque, ¿pero tú lo dices por la terminología o por claro, el porque es que al final ahora nos hablan de ecoesquemas, como si los ecoesquemas vinieran a resolver los problemas con los que llevamos lidiando muchos años en el campo y en otro, que no van a resolver nada en absoluto. Con un poco de suerte seguiremos capeando el problema. Pero hay otro problema, por ejemplo, a nivel de la agricultura en Castilla y León. La agricultura, que era una profesión eminentemente dura durante todos estos siglos, y ahora que por suerte, a base que se ha ido motorizando y se ha ido digitalizando, vale, pero es que a nuestros pueblos les hace falta Internet. Es que los agricultores son una de esas profesiones eminentemente tecnológicas. Claro, pero si no llega la fibra óptica a los pueblos, si no llega en muchos casos ni siquiera la cobertura telefónica, ¿cómo vamos a mejorar esto? A ver si eso entra en los ecoesquemas con suerte. Hombre, eso tiene que ser una de las bazas. Uno de los principales bases de esta nueva PAC es la incorporación de jóvenes al mundo rural. Y eso es una de las cosas que Castilla y León defiende mucho, al igual que las medidas para reequilibrar la cadena de valores, lo que es el precio en origen y todo esto. Entonces, me imagino que eso será bases primordiales a la hora de negociar. Otro asunto, que hay Sonia, tiempo para negociar. Importante es el agricultor a título principal. También. Va a ser otra de las novedades, que se prime a ese agricultor a título principal, que es una de las grandes reclamaciones, además de las sopas y del campo, y evitar lo que se llama siempre el agricultor de sofá. Sí. Siempre poníamos el ejemplo de la duquesa de Alba, pero bueno, hay muchos más. Se les va a exigir unos ingresos mínimos agrarios del 25%, tienen que estar además dados de altas en la Seguridad Social. ¿Creéis que es, Paco, ahora sí te pregunto a ti, es la mejor fórmula para defender a los agricultores y ganaderos, lo de que se dediquen al menos en un 25% al campo? Yo cuando habéis empezado esta cosa tan árida, pensé que iba muy importante el campo algo, de esta comunidad. No estoy de acuerdo. Sí, estamos hablando de la PAC. Es la política agraria común, pero no es el campo. O sea, el campo es otra cosa. Sí, pero los agricultores están muy expectantes de lo que vaya a ocurrir en esta región. No me cabe ninguna duda. Pero he llegado a la conclusión de que todo está pensado para que gente como yo no entienda nada. Quiero decir, os lo juro, ¿eh? O sea, yo creo que todo está previsto para que no... Vamos a ver, yo no soy de los más tontos del corral. Pero tienes internet y miras un poco, y la paz, la política agraria comunitaria. Claro, yo os oigo hablar de ecosistemas, y digo, joder, ecoesquemas. ¿De qué están hablando, no? ¿Y de qué hablan? Claro, si yo estuviera, en vez de estar súper informado, como estamos todos los que vivimos en la ciudad, y ya si nos dedicamos a este oficio mucho más, viviera yo qué sé, en Urueña, por ejemplo, y bueno, ¿y estos de qué van? Porque ¿qué medios tienen? Hoy la noticia era que la Diputación de Valladolid, he visto la noticia, había puesto un cajero automático en un pueblo de Valladolid porque los bancos se han marchado de los pueblos, no les interesan los pueblos. Claro, yo eso sí lo entiendo. Es decir, coño, es que no puedo sacar dinero, no puedo sacar la pensión, no puedo meter, no puedo mandar un no sé qué, no tengo internet, ¿qué coño pinto yo aquí? Es decir, me parece que están haciendo un trabajo y un sacrificio que seguramente no nos merecemos los que, como yo, digo, yo no entiendo nada de lo que pasa. Sí, Paco, no pero entiendo, ni tú ni yo seguramente que muchas veces escribo sobre esto, pero es cierto que este tema los agricultores y los ganadores lo controlan de pe a pa, y absolutamente todos los términos que a nosotros nos pueden sonar a chino, porque mucho de sus ingresos hay que reconocer que las ello. organizaciones agrarias hacen una labor muy importante de asesoramiento con todos los agricultores. Bueno, es que para hacer viables muchas de estas explotaciones
dependen de céntimos que les baile la paz. Entonces, para situaciones como la de este año, por ejemplo, el granizo de hace 2 semanas, cosas como esta, a esta gente sí le importa mucho. Y a nosotros en el fondo nos importa porque si no, no comemos, a fin de cuentas. Así que nos lo digan en la pandemia, que el sector agrario ha sido por eso, vital precisamente, para poder seguir comiendo en nuestras casas. Bueno, como les vengo diciendo estos días, mañana termina cuestión de prioridades de esta primera temporada. Seguiremos. Y hoy le hemos pedido a nuestro universitario Andrés Gómez que nos haga una reflexión del final de este curso tan complicado también para los estudiantes. Hola, bueno, hoy es la última aparición de la temporada, ya nos vamos todos de vacaciones. Y a ver qué pasa con mi contrato, porque estoy ahora mismo como Messi. José Luis, hazme una call, hablamos del contrato. Bueno, en cuanto al balance del año, pues mira, ha sido un año muy duro. Ha sido un año muy duro en todos los ámbitos. Entre la pandemia y el curso, que para mí este año ha sido el más complicado de toda la carrera, pues no ha sido un año fácil, para nada. Acordaos de cuando teníamos el toque de queda y demás, cuando estuvimos en la tercera y en la cuarta ola, sobre todo en los meses de enero, febrero, después de las navidades, que lo pasamos tan mal. Todo ha salido bien, dentro de lo que cabe todo ha podido salir bien. Y ahora, pues bueno, a disfrutar de unas merecidísimas vacaciones. Que paséis todos un buen verano, que nos lo hemos ganado, y nos vemos muy pronto. Adiós. Bueno, pues le haré a Andrés Gómez una llamada, Paco. Ah, no, porque hablabais de cosas del campo, pensé que una col era una col, una berza. No, una llamada telefónica o de... Bueno, como... Es tan cool todo esto. Es verdad, es que, en fin. Y me da un poco de pena, la verdad, también tener que despedir hoy a nuestra Karen Verdejovic. No vamos a volver a conectar con ella hasta la próxima temporada. Vamos a ver qué nos cuenta en su noticia de portada de mañana del Mesetarian Review. Buenas noches, José Luis. Que das color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada los 2.248 mejores destinos del mundo para pasar las vacaciones del verano. Les daré una pista. Son 2.248 municipios. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, yo voy a darle dos. De esos 2.248 municipios, me voy a permitir el lujo de nombrar 2. ¿Puedo? Vale. Como si el programa fuera tuyo. Moras Verdes y Villanueva del Conde, que son mis pueblos de Salamanca. Pues yo nombro al mío, Medina del Campo. Vale, ahora ya empezamos todos. Yo vuelvo al Claro, Paco, como no tiene pueblo, pues nada. No, yo no tengo pueblo. Aranda, me dicen por aquí también, por el Pinganillo. No, yo no tengo pueblo, pero lo que he descubierto es que no debo decir nunca sí. Eres feliz, ¿no? Lo que no puedo decir es, lo que ya no me gusta decir es a dónde voy de vacaciones. Porque he descubierto que cuando dices a dónde vas de vacaciones y lo pones como muy bien, coño, a los 2 años se llena, ¿no? Sí. Entonces, oye, yo voy de vacaciones a Medina del Campo. Y dice, ¿y qué tal? Y dice, fantástico, maravilloso. Y dice, si no fuera, no, se dice, si no fuera por las cucarachas voladoras y tal, y ya eso a la gente le deja descolocado, ¿no? Entonces yo intento descolocar porque he descubierto que hablando bien del sitio donde veraneo desde hace 30 años, coño, se ha llenado y además de gente a la que conoces. Vas a sitios playeros, más turísticos. Es que creas tendencia. Claro. Yo solo. Claro. Eres un influencer. Bueno, en cualquier caso, el mensaje que nos da Karen Verdejovic es que nos quedemos en Castilla y León, lo cual también está muy bien para estar estas vacaciones. Sin duda. Guillermo, Sonia, Paco, feliz verano. Allá donde estéis, pasarlo muy bien y nos vemos. Pero revalidamos también, ¿no? ¿El perdón? Para la siguiente temporada. Por supuesto. Nos harás una call. Os harán una call para que volváis otra vez a cuestión de prioridades. Y a ustedes les espero mañana a las 9:30 aquí, en el último programa de mañana. Gracias por todo y mañana nos vemos. Adiós.